Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en FM Radio Amadeus 91.1 del dial. Nos acaban de decir que por el dial no se está escuchando, hubo un problemita hoy con la transmisión, quizás vuelva durante nuestra emisión de programa, pero si no nos pueden escuchar por el dial, nos escuchan en todas partes del mundo por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Paso ya mismo a saludar a mis compañeros. Hoy tenemos asistencia casi perfecta aquí en el estudio principal de Amadeus 91.1. Voy por el lado de mi derecha, doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor Jorge? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Todo bien. Doctor Bregman. Muy buenas tardes, Jorge, gracias. Un saludo a la audiencia y a todos ustedes. Un gusto compartir con ustedes este programa. Muy bien. Saludamos a Ricardo Piñero en los controles y aquí a mi izquierda al doctor Hugo Milione. Hugo. Bueno, mucho gusto a toda la audiencia de estar nuevamente en el programa. Después de un día también muy alegre, día de ayer, después de toda la fiesta, nos acoplamos nuevamente para seguir con la rutina de la semana. Muy bien, vamos preparando para el domingo, al mediodía. ¿Quién va a invitar? ¿A qué casa se va a ir? ¿Qué van a comprar para nada? Yo veo los partidos ¿Usted solos. tiene heladera, doctor? Sí. Bueno. Nunca más se le comenta nada, Jorge, está claro, ¿no? Bueno. Tiene en el dormitorio al hombre de la barra de hielo de Titanes. Y a la viudita. Claro. Una viuda. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican los oyentes con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal? Muy bien, vamos entonces con los medios de contacto, primero del foro, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Vamos con las líneas directas de la radio por si nos quieren dejar algún mensaje para la segunda parte del programa. Las líneas son 4300-0114 y el 50-31-9801. Muy bien, también como decíamos nos escuchan por la web de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas. La app se llama, o la aplicación se llama Amadeus, se escucha con una alta fidelidad. También nos van a poder escuchar y ver a partir de mañana seguramente, cuando el doctor Sebastián Ereitio, que es el único que hoy lamentablemente no está, por lo tanto le mandamos un abrazo muy grande a la distancia, cuelgue en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa en su versión audiovisual. Van a ver aquí a 4 personajes que están tratando de hacer un programa de radio lo más decoroso posible. Y nos quedó pendiente el tema del WhatsApp de la radio. ¿Cómo no? Que es el 11 23 95 1992. También quedó pendiente el número de programa. 83. Habíamos perdido el número. Yo pensé que estábamos más cerca del 90. En la semana Ricardo... Se fue para atrás ahora. Se fue para porque atrás. Ricardo los contó. No sé cómo hizo. Porque le decimos y reiteramos a la audiencia, si quieren escuchar este programa nuevamente o si no lo pudieron escuchar y lo quieren escuchar directamente desde la web de la radio, radioamadeus.com.ar, hay una solapa que es la de nuestro programa, Segunda Convocatoria. Van a encontrar a partir de las 8 y algo de la noche el programa del día de hoy, en audio por supuesto, y tienen programas de un año para atrás, no todos, porque estamos en el número 83 según la versión de Ricardo Piñero, nuestro operador Manos Mágicas. ¿Habrá contado bien? No sé, pero bueno, estamos en el 83 al parecer. ¿Algo más, doctor Milione, para la presentación? No, todo correcto. Bueno, todo perfecto. Largamos entonces.
El tema central en segunda convocatoria. Seguimos con los conjuntos inmobiliarios en nuestra segunda charla, clase que hoy intentaremos dar. Seguramente en la segunda parte del programa nos va a acompañar otro especialista en estas cuestiones. Pero ahora vamos a tratar, dentro del marco de los conjuntos inmobiliarios, y para eso ya le voy preguntando al doctor Miliones si le parece, ¿cuáles son los derechos y obligaciones? Si no le parece, también. También. Bueno, sí, también, estamos igual. Los derechos y obligaciones de los propietarios en las unidades funcionales en los conjuntos inmobiliarios. Todos estos derechos que obviamente rigen los conjuntos inmobiliarios, al igual que las obligaciones, tienen su base fundamental en los reglamentos de propiedad y administración, ¿no es cierto? Como estructuras básicas. Puede haber reglamentos internos y después puede haber cualquier otro tipo de directiva de cómo acceder a las cosas comunes. Uh-huh. Ejemplo, respecto de las partes privativas, hay una restricción principal que está fijada fundamentalmente por el destino. Ahí es parecido a la propiedad horizontal. Es parecido ¿no? a la propiedad horizontal. Claro. Yo creo que fundamentalmente, hay dos obligaciones que son esenciales, que una es la que marcó Hugo, y la otra sería, vamos a decir, el pago de las expensas y de los gastos. Eso como obligaciones. Claro, sí. Entonces, por eso, desde el punto de vista de las obligaciones, tenemos cuestiones bastante similares. Sí. Generalmente hay el momento en el cual a lo mejor algún interesado decide ser propietario de una unidad funcional en un digamos estos conjuntos inmobiliarios. Normalmente hay como cláusulas estipuladas de antemano que generalmente se les da para que las conozcan, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con el movimiento interno y la convivencia entre vecinos. Bueno, entre ellos podemos mencionar lo que es atinente a forestación, los casos en los que hay embarcaderos o a punto de construir por espejos de agua, animales domésticos. Es decir, están claramente el tema de los cercos estipulados. También, eso es muy claro, lo estuvimos hablando con el doctor Griffi, el tema de los cercos. También. No solamente los perimetrales del conjunto inmobiliario, sino también los cercos de los propios lotes. Las calles comunes. Eso lo vamos a tratar en particular, porque es muy interesante. Claro, hay una serie de limitaciones, digamos, al uso, que se podría, obviamente, por las características propias que tienen los conjuntos inmobiliarios, que de alguna manera, por supuesto, son distintas a lo que es la propiedad. Yo creo que horizontal habría, con permiso, yo creo que habría que establecer claramente que nuestra legislación establece que los límites, etcétera, de los conjuntos inmobiliarios en cuanto a al exterior están determinados por las legislaciones locales. Es decir, esto es muy interesante. En alguna provincia del sur del país es obligatorio que el cerco esté constituido por árboles. Cerco vivo, exactamente. Es una provincia del sur, si mal no recuerdo es Chubut, puedo estar equivocado. Esto determina que todas las cuestiones exteriores, reitero, hacen el cumplimiento de esta obligación. Y todo lo demás estaría determinado en lo que es la tarea, la distribución de cómo se ejecutan y cómo se deslinda dentro del ámbito del conjunto inmobiliario por lo que es las disposiciones del reglamento. Y hay un detalle que va a ser muy importante. Cuando confluye un ámbito, digamos, general, que puede ser municipal, voy a dar un ejemplo concreto, las calles que antes pertenecían al ejido municipal de la zona de la cual se trate, y que pasaron a formar parte del predio donde está establecido el conjunto inmobiliario, han generado varias situaciones conflictivas que la jurisprudencia ha resuelto de diferentes maneras según el lugar donde se ha tratado. Y esto creo que es interesante para la gente que compró o compra o tiene intenciones de mudarse a un conjunto. Si les parece, antes de pasar al régimen jurídico de las vías de circulación interna del conjunto, que es un tema muy puntual y además más que interesante, porque ahí confluye precisamente lo que hablábamos la vez pasada, el derecho público local o provincial
con el derecho privado del conjunto inmobiliario, del derecho real de propiedad horizontal especial, y cómo esto se transforma en una cosa o en otra, quiero decir, si del dominio público del Estado pasa al dominio privado del conjunto inmobiliario, o si en algunos casos se mantiene todavía el dominio público del Estado, pasando a ser una suerte de dominio privado del Estado. Lo cierto es que, como bien dijeron aquí mis compañeros, todas estas cuestiones, especialmente relacionadas con las áreas o zonas de uso común, las facultades y prerrogativas que tendrán los propietarios estarán determinadas siempre por los aludidos reglamentos de propiedad, en este caso horizontal especial, y consentido de modo expreso por los interesados en la oportunidad de suscribir los negocios jurídicos por los cuales se adquieran en propiedad las unidades funcionales en que se subdivida el complejo. Todas estas directivas están encaminadas a lograr la armónica convivencia en el complejo, el acceso de todos sus miembros a las instalaciones y servicios comunes, el respeto de las normas edilicias, los valores paisajísticos, que también hay que tenerlo en cuenta, que es otra de las diferencias características de los conjuntos inmobiliarios, los arquitectónicos y los ecológicos. Bueno, ahora si les parece vamos al tema de los cerramientos, mejor dicho, de las vías de comunicación interna o de vías de circulación interna y esta cuestión de los derechos que parecería a veces se superponen, ¿no? Dentro del conjunto. Sí. Bueno, yo creo que hay que señalar fundamentalmente algo. ¿Cuáles son los elementos característicos de un conjunto inmobiliario? Los elementos serían los cerramientos, las partes comunes y privativas, el estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes y los lugares y bienes comunes. Ahora, ¿qué pasa con esto? Jorge, vos tocás un tema, anunciaste un tema que ha generado distintos tipos de cuestiones. Hay reglamentos, y acá quiero hacer una pequeñísima disquisición, me desvío un poquitito, porque seguramente hay cuestiones que los reglamentos prevén que tienen que figurar en los títulos de propiedad cuando el escribano otorga la escritura. Muchos en la doctrina sostienen que esto sería innecesario porque se trataría de la repetición de lo que ya está establecido por el reglamento del conjunto inmobiliario. Y yo personalmente creo eso, que sería innecesario porque la adhesión que formula, que es el que adquiere al reglamento va de suyo, es una adhesión que hace. Por lo tanto, se supone que conoce, y esta es una ficción legal que todos conocemos, a qué me refiero, que la ley reputa conocido por todos, no necesariamente debería ser una exigencia normativa que obliga al escribano a transcribir estas cuestiones que, reitero, están en el reglamento. Respecto a los cerramientos puntualmente, existen distintos tipos de estipulaciones. Hay algunos que establecen, por ejemplo, una distancia mínima del arbolado frente a la propiedad lindera, al inmueble lindero, que no pueden estar a más de 3 metros si uno quiere establecer, a menos de 3 metros, perdón, me rectifico, a menos de 3 metros del lindero, y también que no puede ser hecho en base a piedras u otro elemento sólido. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Además, si yo quiero, por ejemplo, establecer, construir una parrilla privada en mi quinta, tengo que tener cerrado ese espacio y que, fíjense qué curioso, no sea visto desde el otro inmueble lindero ni desde la vía que pasa, el camino, digamos, por el cual, la vía de circulación. Pero discúlpame, aparte creo que tengo entendido como que tiene que respetar la imagen de la construcción eso de la vivienda. A veces está establecido. No se puede hacer. Los lineamientos de construcción, sí, por supuesto. No se puede construir, o por lo menos en la mayoría de los conjuntos inmobiliarios, lo que uno quiera, sino lo que está permitido claro, como alternativas constructivas, en cuanto no solamente tamaño, sino también calidades y estética, y armonía arquitectónica. Gustavo. Sí, bueno, todo esto que estamos comentando lo encontramos en el
Código Civil y Comercial a través de los artículos 2078, 2079 y 2080. El 78 hace específicamente referencia a las facultades y obligaciones de los propietarios, que es un poco lo que estábamos mencionando acá. Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surjan del respectivo reglamento de propiedad horizontal, que era lo que estaba comentando en primera instancia Hugo, del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos, que eran un poco a lo que estábamos haciendo referencia. Y en el 2079 hablamos de la localización y límites perimetrales, que eran un poco también a lo que estaban haciendo referencia tanto Héctor como Jorge, que refiere la localización de los conjuntos inmobiliarios dependen de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. Los límites perimetrales de los conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o municipales establecen en función de los aspectos urbanísticos y de seguridad. Así que bueno, todo esto lo tenemos también establecido en la normativa. Y en relación a lo que hacía referencia Héctor, si bien por supuesto es cierto que eventualmente daría la impresión como que surge innecesaria la transcripción de la parte específica del reglamento en el título de propiedad, también debemos referir que está específicamente determinado en el artículo 2. Yo lo digo, está establecido, por eso dije, en mi opinión resulta superfluo, redundante, pero es nada más que una opinión, ¿no? Lo cierto es, como bien marcábamos recién, el cerramiento privado por un lado, el interno de los lotes de acuerdo al reglamento, y el externo siempre de acuerdo al control del poder administrador local, es decir, al derecho público vigente respecto de cualquier propiedad privada. Vamos, si les parece, al régimen jurídico de las vías internas. El principio es que las calles y espacios de circulación interna del complejo son de su exclusiva propiedad. En rigor, ¿verdad?, son de los propietarios de las unidades funcionales que lo integran. Pero, sin embargo, si el cerramiento exigiera, en el caso de un acuerdo previo con el municipio, por referirse a calles inicialmente públicas, esto sucede y mucho, y ha sucedido y mucho, Sí. con su concreción se habrá provocado la desafectación de esas vías de circulación del uso público, por lo que pasarán del dominio público municipal al dominio privado del conjunto. Y con ello, por vía de consecuencia, la posibilidad de ser utilizados exclusivamente por los integrantes del complejo inmobiliario, generándose a su respecto un derecho subjetivo en tal sentido que no podrá ser desconocido unilateralmente por la comuna. Bueno, acá, Jorge, muchachos, se plantea una situación que genera o ha generado varias situaciones conflictivas. Voy a tratar de ser puntual. El ejido municipal, la administración municipal del lugar donde está establecido, supongamos que ha dado la autorización para la división, el cerramiento, etcétera, y el establecimiento del conjunto inmobiliario, y que abarca, en el ejemplo que Jorge ha tocado, unas o varias calles que anteriormente eran de uso público y quedan comprendidas dentro del perímetro. Ahora, esa autorización no es igual a que ya sea propiedad exclusiva y sea desafectada por el municipio. ¿Qué pasa? Hay un periodo de tiempo en el cual el conjunto inmobiliario debe comprar o hacer efectiva la adquisición y a su vez el ente municipal desafectarla de la circulación, y ahí en ese periodo, en esa transición, se producen situaciones que generan o han generado situaciones conflictivas, y la justicia ha resuelto de diferentes modos. Y hay una más, que es la libertad de tránsito, que a veces es la única vía para transitar en determinadas circunstancias. Recuerdo un caso con carruaje, etcétera, etcétera, una persona que necesitaba pasar por ahí, y cuando se cierra esa vía de acceso para esa persona, porque no forma parte de quienes integran el conjunto inmobiliario en ninguna de sus
responsabilidad en ninguna de sus características, ni es propietario, ni es administrador, ni nada, se le impide el acceso. Y cuando se le torna eso imposible y no tiene una vía, recurre a la justicia. Así hay fallos que han reconocido eso. Hugo. Justamente hay un fallo relacionado con un amparo que un particular planteó, dado de que quería que se le permitiera transitar por las calles internas de un club de campo que todavía no habían sido enajenadas por el municipio al club de campo, porque de esa forma él podía acceder más fácilmente a su propiedad, que era lindera con este citado complejo. Entonces el fallo dice que hasta tanto sea concluida y habilitada el tránsito, la avenida costanera que pasa frente a su propiedad, deberá este club de campo Los Pingüinos S.A. permitirle al actor el acceso por la entrada principal del mismo, sin poner obstáculo alguno que impida ello, sin perjuicio de que deberá mantener las mismas medidas de seguridad que dicho club imponga, y no debe ser distinta a esta de las que en general tienen sus socios y usuarios de dicha entidad. Esto fue publicado juzgado de primera instancia contencioso administrativo de San Martín, en los autos Jiménez Herwig contra el Club de Campo Los Pingüinos. Es clarito el fallo en ese sentido, sí. Y es lo que recién referenciaba Héctor Breckman. Si les parece, si no hay más que agregar con este tema, vamos a pasar, ya atento a que se nos va yendo la primera media hora del programa, a la cuestión de los límites y restricciones que pueden imponerse a los integrantes del conjunto inmobiliario y el control de ingreso al conjunto inmobiliario, que es toda una particularidad, ¿no es cierto, doctor Griffi? Sí, así es. Bueno, todos los que hemos tenido alguna vez acceso, nos ha pasado que nos revisen hasta los bolsillos. Baúl del auto es común, abrir el baúl Cuando del entramos, auto. eso, cédula verde, seguro del auto, registro, DNI y por supuesto el permiso de acceso de la persona que es titular del inmueble, claro, que es propietario, ¿no? Entonces, bueno, todas esas facultades de seguridad están dentro de justamente las facultades o prerrogativas que tiene, en este caso, el conjunto inmobiliario, dado que tiene un perímetro de seguridad para establecer la posibilidad o no de acceso, ¿no? Con respecto a la autoridad pública, ¿a ustedes qué les parece? ¿También tiene que pedir permiso? No, A ver, normalmente... No, estando en funciones no. No, estando en funciones no. Normalmente no, pero yo en un caso que tuve que hacer un mandamiento de constatación en un country Aras del Pilar, lo nombro porque fue concreto el caso, tenía... No iba a ponerme a discutir ahí porque después lo informé al juzgado. Pero no, me hicieron hablar con el administrador y tenía que llevar no reconocía. Y vos tenías un orden pública, tenías una directiva de un Mandamiento, juzgado. Seguramente lo que te pasó, Hugo, y es muy común, es que los empleados de la administración que suelen estar de custodia en la puerta y que vigilan, o empleados de la empresa de seguridad. O de la empresa de seguridad, correcto, tanto de la administración, a veces los mismos del country de la administración, tienen la directiva de, o se identifica y tienen autorización de la administración y debidamente no pueden, no dejan pasar, es una forma... No podían entender que yo tenía un mandamiento con uso de fuerza pública. No, habla con él. O sea, entonces, ¿qué tenía que poner? Se iba a demorar más. Bueno, finalmente, ¿cómo terminó la historia? La administradora, por supuesto, te autorizó. ¿Vino? No. Vino con el mismo. Todavía sigue el problema. No pudo notificar el Aras del Pilar queda ¿Cómo? notificado por el presente. Ya me hice nombrar oficial ad hoc. Estaba yo nombrado como oficial ad hoc. Pero vos no tenés no cara. notificamos no por tenés radio, como cara de dice oficial. Tenés cara de oficial. No, eso es lo que pasa. Eso quedó en definitiva. ¿Cómo quedó? El deudor se concursó. Entonces se terminó el asunto. Bueno. Es increíble, ¿eh? Incumplimiento, es el artículo 239, si no me equivoco, del Código Penal. Es una resistencia a la autoridad. al principio de autoridad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Ahí, perdón, tenemos que distinguir entre lo que sería la parte de acceso público y la parte de acceso privado. A ver, eso está bien. Sí, está muy claro. Es decir, en la parte de acceso público, obviamente que lo que es
el barrio cerrado o el conjunto inmobiliario tiene, entiendo yo, la obligatoriedad de permitir el acceso, fuera policía, ambulancia, etcétera, etcétera, fuerza pública. Ahora, cuando ya estamos dentro de, vamos a decir, yo la voy a llamar unidades funcionales, pero cuando estamos adentro de una unidad particular, ahí sí me parece que entran restricciones, obviamente similares a la de un inmueble específico, donde ya no es tan fácil el ingreso si no se cuenta con una con orden, la autorización con una orden judicial o legal que específicamente Sé lo que está en disponga. uso de la palabra, doctor Griffi. ¿Por qué no nos lee el artículo 2080 del Código Pero Civil y cómo no. Comercial de la Nación, donde hablamos de limitaciones y restricciones que pueden imponerse a los integrantes de los conjuntos Muy inmobiliarios? bien, limitaciones y restricciones reglamentarias. De acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia, todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en la escritura traslativa del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte integrativa de los títulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario. Bueno, acá hay una obligación hacia el escribano, ¿no es cierto?, que es la transcripción en la escritura pública para que el ingresante, es decir, el nuevo adquirente, tome conocimiento y observancia. A eso me refería antes, Jorge, en el sentido que para mí, y lo aclaré, sería redundante. Realmente, si uno compra, lo primero que le dan, conjuntamente con el título de propiedad, es el reglamento. Transcribir, y ya se supone que lo conoce, porque integra el título. Pero hay también una realidad de hecho. Sí, sabemos que nadie, no lo lee. Nadie lo lee. No, pero vos pensás Entonces, que porque si el vos escribano transcriba en el título lo Yo creo que si se transcribe en el abogado título, sí. lo va a leer. No, Nosotros si se lo vamos a leer. transcribe en el título, sí. Nosotros, Puede lo ser primero que que tenga un pedimos conocimiento más nosotros, directo. por lo menos en mi caso, Gustavo, suele ser no solamente el título, sino el reglamento que lo integra. Así que, para mí, bueno, pero acepto, En está, general, en la ley está. En general se le pone la cláusula en la cual digamos, el comprador Sí, declara sí. aceptar y conocer el por reglamento. haberlo leído con anterioridad. Exacto. Pero no lo lee. Y el reglamento, hasta te diría, el reglamento, si lo hubiere, reglamento interno, porque le reputan conocido. Entonces, ¿qué pasa? Igual hay otras normas que suelen ser especiales en este tipo de cosas que hacen a la especificidad de lo que son los conjuntos inmobiliarios, como sería el derecho de preferencia, que tienen en algunos reglamentos de los conjuntos, que algún integrante ya que tiene una unidad privativa tenga preferencia a igualdad de precio sobre un eventual tercero externo que interesado en comprar. Esa con respecto al derecho de preferencia. Derecho de preferencia. Bien. Sí. Lo importante con respecto a lo que estábamos hablando entre las restricciones y la necesidad o no de transcribir, el deber de transcripción en verdad no recae sobre todas y cada una de las cláusulas del reglamento, sino solamente sobre aquellas que dispongan restricciones particulares, de cumplimiento indefectible para la vigencia del conjunto. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, obligación de edificar la vivienda o local en el predio, pautas y tiempo máximo para hacerlo, no siempre se pueden tener los predios vacíos por mucho tiempo, la obligación de forestar y parquizar las áreas que la circunden, etcétera. Si les parece, 19:29. La temperatura 31,4, sigue haciendo calor en Buenos Aires, acá estaba muy bien. Vamos a una pausa y seguimos, y después también con nuestro invitado sobre estos temas. Con mucho gusto. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, estábamos escuchando a la banda Fleetwood Mac, una banda británica, teniendo en cuenta, sobre todo porque se ha producido el fallecimiento de un antiguo integrante, una persona de 70 años, falleció ayer o hoy. Joven. Que era hoy, ¿no? Joven. Brett Taggart, que fue tecladista originariamente y que también fue fundador del grupo de David Lee Roth. Fleetwood Mac ha tenido cambio a lo largo de su trayectoria, que fue fundada en el año 1967 hasta el año 1995, y luego retomó actividades desde el año 97 y sigue hasta el presente. Así que bueno, en función de esto quisimos hacer un pequeño homenaje a la banda, que tiene realmente una cantidad de discos interesantes con muy buena calidad de temas. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Antes de ir a nuestro invitado, doctor Griffi, ¿alguna novedad de último momento en la propiedad horizontal? Tenemos esas novedades A que ver. tanto le gustan a nuestros oyentes, A ver. como por ejemplo un nuevo acuerdo paritario por parte del personal del edificio, ¡Qué alegría! que asciende al 48% dividido en 3 cuotas, lo cual implica un incremento promedio de alrededor del 112% de los distintos acuerdos paritarios que han efectuado en el último año. Vamos a recordar, como siempre decimos, que dentro de las expensas, generalmente entre los haberes y los aportes del personal del edificio tenemos entre el 60 y 70% de las expensas, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando de un incremento del 48%, estamos vislumbrando un aumento que finalmente llegará en aproximadamente alrededor del 24%. También llega en un momento donde tenemos el aguinaldo y también tenemos las suplencias por vacaciones. Así que bueno, un momento un poco complicado, pero el domingo juega Argentina a las 12. no pasa nada, tranquilo. está todo bien, está todo bien. La entrevista en segunda convocatoria. Bueno, ahora vamos con nuestro entrevistado especial. Hoy será el profesor doctor Marcelo Urbaneja. El doctor Urbaneja es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, director de la carrera de notariado de la UCA, asesor del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular en varias materias, entre ellas, por supuesto, derechos reales, autor de varios libros y publicaciones, entre ellos uno específico editado por Educa, la editorial de la Universidad Católica Argentina, que se llama Propiedad Horizontal. Doctor Marcelo Urbaneja, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer. Igualmente para nosotros. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada, hoy en la primera parte de este programa, sobre los conjuntos inmobiliarios. Y hoy en particular hablamos de los derechos y obligaciones de los propietarios ocupantes de las unidades funcionales, y además de que usted nos pueda comentar cuál es su idea y qué cuestiones características o notas distintivas podemos agregar, me gustaría hacerle una consulta sobre o con respecto a las servidumbres dentro del marco de los conjuntos inmobiliarios. Así que, por lo tanto, doctor Urbaneja, la audiencia y nosotros lo escuchamos con mucha atención. Bueno, le agradezco. A ver, procuraré ser conciso y sobre todo claro. Me voy a permitir de prescindir de algún concepto técnico jurídico para tratar de graficar de la manera más práctica posible. Uh-huh. En cuanto a el pago de los gastos, expensas o como guste llamarse, bueno, la legislación que tenemos vigente ha elegido recostar los conjuntos inmobiliarios sobre el molde de la propiedad horizontal. Esto significa que como principio tomamos normas que nos traen ya desde hace 70 años la legislación específica de propiedad horizontal, con los cambios que al respecto ha traído el nuevo código, pero puntualizando, quizá lo más relevante es tener en cuenta que se nos permite modular más o menos con una libertad amplia la cuestión de cómo se distribuye el pago de todos los gastos atinentes al conjunto inmobiliario. Por ejemplo, así como en propiedad horizontal común, por llamarla de alguna manera, podemos pactar algo habitual, que los locales de planta baja no abonan el ascensor, los gastos del ascensor o de la terraza o la luminaria de adentro del edificio. Bueno, acá podemos establecer que algunos de los lotes o de las parcelas, de las casas que estén más cercanas a las vías de tránsito, paguen un costo diferenciado para mantener esa iluminación, o si está dividido en sectores que, bueno, no sé, la iluminación de la pileta, que también beneficia a los que están alrededor, sea abonado solo por ellos o en proporción mayor. En fin,
se puede moldear a gusto, pero la clave es que las decisiones al respecto quedan cristalizadas en el reglamento que es del mismo estilo que se hace en la propiedad horizontal común. Es decir, no puede posteriormente resolverse un cambio que no se refleje, ¿no?, en ese reglamento. Quizá un dato más importante todavía para la práctica, el uso habitual de los conjuntos inmobiliarios, sea que se puede pactar, por ejemplo, algo que es muy inusual en la propiedad horizontal común, que sería el pago de algún arancel diferenciado para los invitados, ¿no? Si uno tiene invitados en los sectores comunes, ¿no?, que vengan el fin de semana a disfrutar de no sé, la pileta, la cancha de fútbol, la cancha de golf, el Zoom, etcétera, es bueno que, por ejemplo, se tenga que hacer cargo de un pago que se cobrará con las expensas o se cobrará al momento del ingreso el titular de la unidad que los invita, por ejemplo. En cuanto al tema de la servidumbre, bueno, ahí, digamos, hay unas pautas interesantes también que incorpora el código. En este sentido, padece, como en gran parte de su texto, de algunas imprecisiones y faltas de armonía, pero más o menos podemos desandar el camino que se quiso. Y a ver, también intentando ser gráfico y claro en esto, la servidumbre para lo que nos sirve a nosotros es para establecer un derecho que tenga un carácter permanente. Es decir, dentro del conjunto inmobiliario se puede establecer, por ejemplo, que hay un camino que tienen que respetar todas las unidades. Y la ventaja de hacerlo como servidumbre es que es un derecho que va a permanecer, que va a tener una inscripción en el registro, que va a ser oponible a cualquier persona, inclusive, por ejemplo, a un acreedor de las partes que embargue, de uno de los dueños que embargue una de las unidades y la ejecute, que va a ser oponible al que compre, sea que lo sepa o que no lo sepa, y además va a tener un carácter perdurable que va a ser, por su propio molde de origen legal, forzoso, si se quiere, va a ser que no se extinga por una eventual falta de uso. Claro. Y que si alguien lo vulnerara porque quisiera establecer, no sé, quisiera pintar la calle de otra manera, o quisiera bloquear el acceso, o poner una puerta indebida, bueno, los remedios legales son más vigorosos que los que existirían si no se estableciera como servidumbre. Inclusive, como para culminar con un ejemplo que ya se está dando en la provincia de Buenos Aires, la servidumbre se puede establecer entre distintos conjuntos inmobiliarios. Ajá. Es decir, entre distintos entramados, distintas diagramaciones de parcelas. Entonces podría ser que, por ejemplo, por ponerle un nombre, el conjunto inmobiliario llamado Los Pinos del Oeste tenga una servidumbre para acceder a las canchas de fútbol que están al lado, que conforman un conjunto inmobiliario llamado Los Deportivos del Oeste. Claro. Entonces, cualquier titular de Los Pinos del Oeste puede acceder a las canchas de fútbol de Los Deportivos del Oeste, y no los titulares de cualquier otro conjunto inmobiliario que esté alrededor. Con lo cual, eso hace que cuando alguien venda su unidad, el que adquiera va a tener que saber que tiene la posibilidad de usarlo y consiguientemente pagar, no sé, las retribuciones que se hubieran establecido, ¿no? Clarísimo. No sé si esto más o menos acerca un poco la idea de lo que se buscaba. El doctor Héctor Breckman le quiere hacer una consulta, doctor. ¿Cómo no? Encantado, doctor, un placer. Lo mismo, ¿eh? Gracias. Doctor, hace unos minutos conversábamos aquí entre nosotros y cada uno daba su opinión sobre lo que establece nuestra legislación, en el sentido que el escribano debe volcar en el título de propiedad las cuestiones que hacen al reglamento en este tipo de cuestiones que son los derechos y obligaciones subjetivas que le corresponden a los titulares. Entonces, a mí, esto está, creo, si no me equivoco, es el 2084, 2085, la obligación esta. A mí me parece algo superfluo desde el momento que ya están establecidas en el reglamento del conjunto inmobiliario. Esta es una opinión personal y quiero conocer la suya. Yo la he hecho pública hace unos minutos. Me parece realmente superfluo porque cuando adquiero una unidad privativa me dan una copia del reglamento. Para usted, ya sabemos que está establecida como manda legal en la ley. Para usted, ¿cuál es su criterio? ¿Está bien? ¿Lo considera redundante? ¿Cuál es su opinión personal, doctor? Sí, coincido plenamente con su reflexión.
más aún, la tengo por escrito, bueno, en el texto que tuvo bien recordar el doctor Reski, el libro de propiedad horizontal, y doy los motivos que son ese mismo sendero que usted marca con toda precisión, es decir, es el 2080 el artículo al que usted hace mención, 2080, sí. Que dice que tiene que ser transcripto a ser el reglamento. Superfluo desde dos ángulos muy concretos. El primero es porque, como usted bien dijo, el reglamento integra el título, y esto de que el reglamento integra el título es también superfluo, porque que integra el título no hay ninguna duda, solo que la diferencia que tiene esa dogmática afirmación legal, a diferencia de esta otra, esa es redundante, pero no es nociva, porque integra el título aunque no lo diga, porque cualquiera que adquiera tiene la obligación de atender a lo que surja del reglamento, precisamente porque todo lo que así diga va a ser obligatorio, lo conozca o no en los hechos. Ahora, esta otra, claro, es más, además de ser redundante en el mismo sentido, es perniciosa. ¿Por qué? Porque termina haciendo que las escrituras tengan una cantidad de páginas y páginas que la engrosan sin ningún sentido. Justamente por eso es que el título está integrado. En derecho notarial decimos que el título es complejo en la primera transmisión de la propiedad horizontal y hoy la propiedad horizontal especial. Es reglamento más el título. Ahora, cuando transmitimos después, también lo integra, aunque materialmente no se le entregue el ejemplar, como usted bien dijo, es lo habitual hacerlo, pero la obligación legal de conocerlo está igual. Con lo cual, en definitiva, no dudo que es superfluo, pero como usted bien recordó, bueno, la manda legal, así está, hay que respetarla. Técnicamente eso le llamamos publicidad cartular. La publicidad cartular es que es la que dimana de los títulos, independientemente que sean citados o no en los posteriores. De hecho, mi tesis doctoral un poco apuntaba a eso, se llama así, publicidad cartular. Y uno de los ejemplos de las inconsistencias del código en ese aspecto viene dado por este artículo. Fíjense que a tal punto, y lo cierro con esto, es inconducente esa decisión legislativa que no la tiene reproducida en la propiedad horizontal común. Claro, con lo cual, además, es por lo menos falta de armonía, porque ¿por qué esto va a importarnos en el conjunto inmobiliario y no en PH? Para eso prefiero que sea armónico, aunque incorrecto, y que lo digan los dos. Claro. Bueno, así que permítame expresarle, doctor, mi satisfacción personal por adherir a su postura. Me siento muy, pero muy bien. Me alegro, ¿no? Gracias, doctor Urbaneja. El doctor Gustavo Griffi le va a hacer una consulta, va a ser la última, no lo vamos a interrumpir más, no lo vamos a entretener más. No, por favor, tranquilo. En absoluto. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto de tenerlo acá en el programa. Lo mismo. Doctor, quería hacerle una consulta que en realidad se retrotrae un poco más a lo que estuvimos viendo, no en este programa, sino el programa anterior, que también lo dedicamos al tema de conjuntos inmobiliarios, y quería consultarle su opinión con relación al artículo 2075 que establece el marco legal, en cuanto al tema que es también un poquito cuestión de debate, en cuanto a la obligatoriedad de tener que adecuarse los conjuntos preexistentes. ¿Cuál sería su opinión con relación a esta obligatoriedad de adecuarse al marco legal? Perfecto. Bueno, lo añado esto, si quiere lo condimento con el hecho de que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017, que fueron en la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión de Reales se abocó al estudio de conjuntos inmobiliarios, y como era de esperar, el tema era justamente esta adecuación. ¿Por qué? Porque hacer uno nuevo en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares es complejo, ya están prácticamente ubicados, ¿no? Empiezan ahora a hacerse, pero claro, la realidad es que hay aproximadamente 1000 que existen en nuestra provincia, que son los que eventualmente tenían que adecuarse, entonces esto es más acuciante. Lo cuento porque daré mi opinión, pero diré lo que se dijo allí. Para ser bien concreto, esta necesidad de adecuarse, usted usó la palabra técnica correcta, la que usa el código, claro, tiene 3 problemas concretos, y entonces le daré mi opinión al respecto. El primer problema concreto es el más sabido de todos, que es que no establece plazo. La falta de plazo entonces dio pie a soluciones normativas locales de diverso pelaje, muy conocido al respecto, el conflicto que se originó en Capital Federal a raíz de la disposición de la Inspección General de Justicia, la resolución general que estableció la necesidad de adecuarse en un plazo determinado a ciertas personas jurídicas titulares de estos conjuntos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, da pie para muchas de estas cosas. Segundo problema. Bueno, ¿qué creo al respecto de ese primer problema? Que como no hay plazo, no se puede imponer por una legislación local si no viene una reforma legislativa. Esta fue la posición mayoritaria también en esa jornada. Segundo problema, ¿cuál es la mayoría necesaria si uno lo quisiera cumplir? Básicamente podemos tener 3 posturas. Le daré la mía, le cuento las 3. Una es más de la mitad del total de los propietarios.
La otra es 2/3 de los propietarios. Y la otra, que es la abiertamente mayoritaria y la que en lo personal comparto, sostiene que hace falta la unanimidad, porque es una modificación estructural al derecho real. En cualquiera de los 3 casos que se den como opinión, es impracticable, porque imaginemos un conjunto inmobiliario de más de 100 personas, ¿no? De más de 100 unidades. Ahí, suponiendo que estemos en la tesis más permisiva, que dice más de 50, fíjese que sería impracticable. ¿Por qué? Porque a veces los autores lo presentan de manera fantasiosa, es como decir, bueno, pero por ahí hay 51 que estén a favor de adecuarse. Pero adecuarse no es eso. Ahora se lo digo desde la función notarial. ¿Qué es adecuarse? Es redactar el reglamento. Nosotros, ustedes que están haciendo radio conmigo, supongamos que formamos un grupo de 4 o 5 personas, seguramente, si estamos de acuerdo en adecuarnos, no nos pondremos de acuerdo en la redacción de todo el reglamento, porque alguien sugerirá que el administrador ejerza su función por 3 ejercicios, otro que sea sin plazo, otro que sea onerosa. Es decir, las cláusulas que tenemos que llenar son muchísimas, no es que adecuarse es decir, adecuémonos y listo. O sea que siempre va a ser impracticable. Si no viene una ley que lo explique, no se va a poder realizar. En ese último punto, que la mayoría dijo que requiere unanimidad, sí se hace una salvedad muy importante, quizá muy práctica, que es distinguir, voy a ponerle el nombre doctrinario, pero bajo enseguida a explicar en qué consiste, la adecuación funcional de la adecuación orgánica. Adecuación orgánica sería establecer el reglamento nuevo, diciendo que tal órgano será de tal manera, las asambleas así, el administrador de esta otra, el consejo de propietarios si lo hubiera dirá tal o cual asunto, las expensas se pagarán de esta manera o de otra, mientras que la funcional es la que se está de acuerdo en que se aplique inmediatamente, que sería aplicarle las normas de conjuntos inmobiliarios directamente a los preexistentes sin hacer modificaciones en lo que se pueda. Voy a poner un ejemplo concreto. Las mayorías. Este código establece un régimen de mayorías muy peculiar. Bueno, ese régimen se va a aplicar incluso por sobre el texto que tengan hoy los reglamentos. Claro. El régimen de, por ejemplo, la posibilidad de remover sin causa al administrador. Ese tampoco hay duda en la doctrina que se aplicará inmediatamente aunque no se votara. Pero todo lo demás sí requiere adecuarse. Pero voy al más importante, al tercero de los puntos, que es mucho más breve. Que es, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Porque ya dijimos, por las mayorías requeridas y por la falta de plazo, en la práctica no se adecúa ninguno. En la provincia de Buenos Aires, que hay, insisto, 1000 conjuntos inmobiliarios, 500 más o menos, mitad y mitad, 500 en propiedad horizontal clásica y 500 en esa mezcla de dominio y condominio. Ninguno se adecuó de esos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Y podemos discutir mucho qué es lo que les pasa a los que no se adecúan, pero de algo estamos seguros. Nulo no es. Titularidad no se perdió, se afectaría un derecho constitucional. Si alguien le dijera a María Sánchez o a Juan Pérez, titulares de la Unidad Funcional 8, que han dejado de tener un derecho. Podemos discutir qué derecho tienen, pero que no tienen, no. Conclusión, creo que no habiendo sanción, no habiendo plazo y no estando claras las mayorías, no hay plazo, se podrá hacer cuando quieran, si lo hacen requieren unanimidad, pero si no lo hacen, la única, entre comillas, consecuencia será la aplicación funcional y no la aplicación orgánica. Espero haber presentado el panorama más o menos con alguna claridad. Clarísimo, doctor Urbaneja. Le vamos a quitar un par de minutos más, la última, se lo prometo. El doctor Hugo Miglione le va a hacer una consultita. Buenas tardes, doctor, mucho gusto en conocerlo, aunque sea por este medio. No, la pregunta que usted había hecho al principio de su charla, había mencionado un poco que cada uno de los propietarios del club de campo iba a pagar determinadas, digamos, erogaciones en función de sus porcentuales y también al beneficio que recibía. Creo haber escuchado que mencionó el caso de la construcción de una pileta o piscina, mencionó si estaba más cerca o más lejos de las calles principales, ¿no es cierto?, de acceso. Aquí hay algo que me llamó la atención, que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia del año 2007, Rossi Jaume contra Nuevo Country S.A. En este caso, el propietario interpuso un amparo que le fue rechazado porque en un edificio lindero a su casa decidieron, yo supongo que esto habrá sido algo posterior, porque si ya lo conocía de antemano no podía oponerse, pero decidieron hacer la construcción del clubhouse. En este caso, esta persona se sintió agraviada y presentó un amparo que le fue rechazado justamente diciendo de que
Es inadmisible la acción de amparo impetrada contra el barrio para que no proyecte ejecutar obras de edificación, en este caso del Clubhouse, en el predio colindante al lote del actor, dado que su eventual limitación al disfrute de una vista panorámica desde su residencia no puede erigirse en un acto con actitud para afectar derechos esenciales de la persona. Acá mi posición es que si realmente anteriormente a su compra esto no estaba afectado a un fin determinado, él habrá de alguna manera pensado en que su propiedad tenía una determinada vista. Y en este caso, a lo mejor con el amparo que lo intentó, digamos, hacer prosperar, le fue rechazado porque probablemente fue adoptada la decisión en una reunión posterior. Un poco quería saber su opinión. Sí, bueno, en realidad coincido con esa visión, es decir, esto que ocurrió después no tiene un amparo de su parte en el sentido de que se le garantice una cristalización en la vista que tenga o en las comodidades, máxime proviniendo, más allá de una decisión del propio consorcio, proviniendo de un inmueble que fuera lindero. Hay que recordar para esto que, el instituto que se puede intercruzar es la famosa frustración del fin del contrato, pero esto solamente ocurre para contratos distintos a este. Este contrato es un acto complejo, bueno, el reglamento hay muchas teorías, sabemos, pero claramente no es un contrato de cambio en donde esto pueda argumentarse. Y la pérdida de la luminosidad, recordemos que ahora solamente la tenemos prevista para la educación con la última de las reformas y no para otro instituto. Entonces, invocar el hecho de que esa pérdida de finalidad, luminosidad, aptitud, etcétera, le deje a él la posibilidad de ampararse en dejar de pagar, no lo veo de ninguna manera posible. Solo podría ser si hubiera habido un indebido cambio de destino, pero ahí porque es una cláusula estatutaria. Claro. Pero tiene que haber un cambio de destino, y la estatutaria es una de las cláusulas que requiere la conformidad de todos. Esto es, de aquella persona que se ve afectada porque su parte cambió de destino y de todos los demás, porque a lo mejor a mí no me interesa, aunque mi unidad no cambie el destino, no me interesa que el vecino ahora pueda recibir pacientes que antes no podía. Si eso no ocurre, el cambio físico no veo que de ninguna manera le atribuya esta facultad. Bueno, muy Clarísimo. agradecido, doctor, por su respuesta. Gracias. Doctor, profesor Marcelo Urbanesca, le agradecemos mucho su participación. Ya nos estamos quedando sin tiempo y estamos ocupando mucho del suyo. Seguramente lo convocaremos en otra oportunidad. Con todo gusto. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Adiós. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. ¿Qué me hace el gesto, Ricardo, diciendo metan una pregunta? Doctor Griffi, buenas tardes a todos. Haga como Lautaro Martínez, meta uno. En nuestro consorcio el encargado está por cumplir 65 años y le comentó al administrador que quiere jubilarse y que una vez que cobre el haber se lo mantenga en el cargo. ¿Esto es legal? ¿Qué debería responderle nuestro administrador? Saludos, Solange de Soldati. Bueno, yo le diría... Tiene un minuto, doctor. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido. Primero vamos a recordar que conforme modificaciones efectuadas, ahora le da jubilatorias a los 70. Así que si el encargado quisiera seguir trabajando, puede seguir trabajando sin problema. Si eventualmente él optara por la jubilación, porque él tiene la opción, si quiere, de jubilarse a los 65, o vamos a suponer que tuviera 70 y quisiera seguir trabajando, está expresamente previsto en el artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. De todas maneras, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque creo que trae una serie de consecuencias que son complejas para el consorcio, porque lo que establece ese artículo específicamente es referencia al tema indemnizatorio, pero no todas las demás consecuencias que derivan de la relación laboral, como ser, por ejemplo, si trabaja bajo el mismo empleador, la antigüedad, el tema de la consideración para las vacaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. 19:59, nos vamos, nos despedimos. Ricardo, cumplimos, una pregunta se contestó, te agradecemos mucho, como siempre, tu labor.
Doctor Breckman. Bueno, amigos, gracias a ustedes, un gusto compartir este programa, a la audiencia, a Ricardo también muchas gracias, a Areitio, Sebastián, un abrazo y muchachos, buena semana para ustedes y para toda la audiencia, especialmente con un éxito que todos esperamos. Bueno, casi en concreto hoy actuando casi acá a sala llena, le mandamos un abrazo a la distancia a Sebastián y bueno, ha sido un programa muy dinámico y también esperemos estar ya con total felicidad para el día domingo. Bueno, Gustavo. un abrazo y un saludo grandes a los oyentes, que tengan muy buena semana. Muy bien, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, como siempre en vivo, el miércoles a las 19, ya en 21 de diciembre. Nos van a faltar 2 programas para concluir el mes y este año del ciclo. El año que viene volvemos, porque así nos reclama la audiencia, en febrero, en el mismo día y horario. En enero nos tomamos la feria. Nos vemos entonces, como decía, en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, la semana entrante, 19 horas, aquí en vivo, en FM Amadeus 91.1. Sigan con la programación de Amadeus. Hasta la semana que viene, mucha suerte, Argentina. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.